Saludos amigos. Hoy vamos a tratar este libro. Es una novela que se llama Unidos en la Lucha. Está en la versión digital. ¿Por qué escribí este libro? Hasta ahora yo no conozco en nuestro país y no conozco en América Latina ningún sindicalista que haya escrito un libro, una novela. Y es la primera novela sindical que yo conozco. No conozco todo el mundo, pero leo mucho y nunca he oído que un sindicalista haya escrito una novela. Entonces creo que sí que debe haber y que hay muchos motivos para escribir. Yo he sido sindicalista todo el tiempo y por eso vi que hay un vacío de lo poco que escriben los sindicalistas. Eso se debe fundamentalmente a que el oficio o la profesión de sindicalista lleva mucho tiempo y no da lugar para poder escribir, porque para escribir hay que tener mucha tranquilidad, mucho sosiego, y el sindicalista está siempre en reuniones, en misiones, en actividades, y le da mucha dificultad. La Organización Internacional del Trabajo, el departamento de su biblioteca, me entregó un certificado en la cual en 1998 yo era, de los libros que hay en la biblioteca de la OIT, el sindicalista que más libros había escrito. En esa época había escrito 35 libros, ahora tengo 70. Quiere decir que a nivel mundial, no es aquí solo, los sindicalistas escribimos muy poco. Este libro está escrito en un género que se llama realismo crítico. Realismo crítico quiere decir que es para tratar temas de la realidad. No es ficción, no es magia, sino de la realidad. Y ese género literario que se llama realismo crítico es para ver la sociedad cómo está y hacer críticas. Por eso esta novela, este libro, está escrito en ese género de realismo crítico. Yo me inspiré en una canción en la época de protesta, una cantante norteamericana de origen latino que se llama Joan Baez. Y ella grabó una canción de protesta que se llama No nos moverán. Y dice, unidos en la lucha, no nos moverán. Unidos en la huelga, no nos moverán. Y eso fue la canción que me inspiró para yo escribir esta novela. Esta novela se desarrolla en la ciudad de Santiago, en la zona franca de Santiago y en los montones de San José de las Matas, en la zona rural. Las novelas, normalmente, lo más importante es la descripción de los personajes. Quiere decir, la descripción quiere decir que uno tiene que explicar y detallar cómo son los personajes. En esta novela hay dos elementos nuevos que no hay en la mayoría de las novelas porque no se podía hacer, y es que hay varias fotografías de los principales personajes. Y al tener una fotografía, ya la fotografía describe parte fundamental del personaje. Y hay videos. Y ustedes saben, los que han leído novelas, nunca en ninguna novela hay videos.
como es un libro digital, se pueden poner videos que estén relacionados con el tema y se pueden, en este caso, poner fotografías. Quiere decir, son cosas que le dan característica que ahora se puede hacer. Antes no se podía hacer eso porque todas las novelas o todos los libros eran escritos en papel y los personajes lo describe el autor, pero no con fotografías. Poner fotografías es algo novedoso, nuevo, y videos también. Esta novela tiene un prólogo de Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, que muchos de ustedes conocen porque ha participado en muchos cursos que nosotros hemos dado. Y Monseñor de la Rosa, ustedes recibieron una noticia, la semana pasada fue elegido por los premios Cabonabo de Oro como escritor y además de escritor es periodista. Los personajes de esta novela tienen nombre propio de personas que han existido, no son nombres imaginarios. Tampoco es la biografía de esas personas. Y Monseñor de la Rosa en su prólogo describe varios de los personajes de esta novela porque él conoció a muchos de ellos. Entonces el prólogo está escrito por Monseñor de la Rosa. La presentación de la novela que la hice yo comienza explicando, parece una novela, pero es una realidad. Debiera ser al contrario. Debiera decir es una realidad que parece una novela. Pero esto es parte de la realidad. Quiere decir, todos los hechos que mencionan esta novela son hechos que han acontecido en el movimiento de los trabajadores, tanto en el campo como en la ciudad. En este caso se desarrolla en dos regiones. Y el realismo crítico es para a partir de realidades. Varios o muchos de estos personajes, el nombre de ellos que aparece en la novela, ellos han fallecido. Y para mí es un homenaje en esta novela recordar a muchos de los personajes porque en su mayoría fueron mis amigos, incluyendo algunos que son familiares o fueron familiares. Esta novela, recuerden algunos quizá, yo les hablé de una novela que escribí que se llama Mirar siempre adelante. Es una novela para jóvenes. Esta novela es una novela sindical. Está hecho sobre hechos reales del movimiento sindical. No hay invento, no hay suposiciones, no hay magia, sino realidad. Naturalmente con expresiones y con personajes de acuerdo a lo que indican cómo se escribe una novela. Quiere decir, hay que poner tramas, hay que poner inicio, hay que desarrollar las tramas y final. Y así está desarrollado. El primer capítulo se llama El Encuentro. Y es el encuentro que tienen dos personas, uno que vive en Santo Domingo, en la capital, que es un sindicalista, y un amigo joven de él que vive en Santiago. Y el que vive en la capital pertenece a un sindicato y le dice al joven amigo de él que dónde trabajaba, le dijo dónde trabajaba y le dijo por qué no trabajamos para hacer un sindicato y le da las explicaciones elementales de cómo hacer un sindicato. El nombre del principal personaje se llama Pedro Peralta. Es un individuo que existió en el movimiento sindical, fue secretario general de una federación y fue miembro de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, CAS. Quiere decir,
no es un invento, es un nombre de una persona que existió. Y él convence a un joven que se llama José Joaquín para hacer un sindicato donde trabaja. Yo quiero que ustedes sepan que mi nombre real es José Joaquín. Yo nunca uso el de Joaquín, pero ese es mi nombre. En la vida real, yo fui quien enseñó a Pedro Peralta el movimiento sindical. En la novela es al revés, él es que me enseña a mí cómo se hace un sindicato y me da todas las instrucciones para hacer un sindicato. Y José Joaquín trabaja en una empresa textil en la zona franca y con la ayuda de Pedro Peralta entonces comienza a contactar, a hablar, a conversar con varios de las personas que trabajan junto con él en esa empresa textil en la zona franca para hacer un sindicato. Y Pedro Peralta entonces tiene la misión de instruirlo a él, quiere decir explicarle cómo se hace un sindicato, cómo son los estatutos, cómo hay que hacer una asamblea constitutiva, cómo hay que buscar la cantidad que dice el código de trabajo que se necesita para hacer un sindicato. Quiere decir influenciar, orientar y capacitarlo con el método de ver, juzgar y actuar. Es un método que se utilizó mucho en la Juventud Obrera Cristiana, la JOC, y que se utiliza todavía ese método de ver, juzgar y actuar, especialmente en los jóvenes. Ustedes saben que los jóvenes ven, actúan y después juzgan. Este método es para ver, juzgar y actuar. O sea, antes de actuar, entonces, hacer un juicio de valores sobre lo que se va a hacer. Ahí, en este primer capítulo, hay videos, un video que explica cómo funciona la industria textil a nivel general y cómo funciona la zona franca de Santiago. Además, un video que explica qué es la junta directiva de un sindicato. En esa empresa trabaja Orlando Hinoa, un joven de San José de las Matas que viene de San José de las Matas a estudiar a Santiago junto con su hermana. Entonces, él se interesa y es uno de los primeros jóvenes que entran a formar el grupo que hace el sindicato. El capítulo segundo se llama Nos organizamos. Entonces, estos jóvenes, este joven que viene del campo y el actor principal, uno de los principales, entonces deciden formar un sindicato. El que viene de San José de las Matas viene con su hermana, donde un familiar, para estudiar y trabajar. Es un joven que se llama Orlando Hinoa. En la vida real, Orlando Hinoa es un escritor dominicano que tiene mucha experiencia como escritor y como historiador. Y hay un personaje que se llama el padre Manuel González Quevedo, que existió, que trabajó muchos años aquí formando dirigentes. Él es el orientador de ellos y es un sacerdote social que se dedica la vida a instruir y a formar jóvenes con el método de ver, juzgar y actuar. En este capítulo hay un video que se llama Doctrina Social Cristiana para dar a conocer los principios, los valores y la ética de la doctrina social cristiana. Logran formar un sindicato en la zona franca y hay una confrontación porque desde que hacen el sindicato inmediatamente proyectan presentar un contrato colectivo de condiciones de trabajo. El dueño de esa empresa es un norteamericano que se opone rotundamente a aceptar el sindicato y mucho menos a aceptar un contrato colectivo. Entonces hay una confrontación al iniciar la formación del sindicato. Ellos entran en un proceso de conocimiento para conocer bien el código de trabajo o las leyes laborales, la ley de seguridad social, que son dos leyes que todo sindicalista cuando va a comenzar debe conocer y debe saber las explicaciones en cada una de esas.
Y además, entonces, conocen para conocer técnicamente lo que es una organización sindical y cómo se hace propaganda para dar a conocer esa organización sindical. Hay una confrontación entre el patrón y el nuevo sindicato, que eso se da en todas partes y eso siempre es. Al negarse el patrón, los trabajadores deciden hacer una asamblea para determinar si hacen una huelga o no hacen la huelga. Hay un video que se llama Sindicalismo Ideológico en ese capítulo. El capítulo número 2 se llama La huelga. Entonces ahí se comienza el proceso, después que ya el sindicato está legalizado, que ya tienen su directiva, que ya han elaborado el proyecto de contrato colectivo, que el patrón se niega a aceptar el contrato colectivo para organizar una huelga. Como son nuevos, tienen que hacer un proceso para conocer cómo se va a hacer, qué tiempo se va a mantener, cómo se va a informar a los trabajadores y la situación económica que ellos van a tener. Ustedes saben que cuando hay una huelga no hay salarios y ellos tienen que saber cómo se van a mantener los trabajadores durante esa huelga. El segundo capítulo, como le dije, está dedicado fundamentalmente a todo el proceso de la huelga. Entonces, ahí surge una canción que canta Joan Baez, una cantante americana de origen latino, que se llama Unidos en la lucha, no nos moverán. Es el tema de la canción. Y ellos cantan eso como el himno de ellos. Esa canción fue lo que inspiró para que yo escribiera esa novela. Se llama No nos moverán. Hay que saber que en una huelga hay una situación interna económica de los trabajadores, porque al no recibir salario, muchas familias se encuentran en una situación muy débil, ya que son familias pobres que viven en su mayoría del salario o de los ingresos que tiene la persona que está en la huelga. Esa huelga, entonces, se explica cómo se hace la huelga y el apoyo que ellos reciben de sus familias, de otras organizaciones, del padre Quevedo, que es su orientador, y buscan una abogada que se llama la doctora Sonia Marmolejos, para que los asesore en la parte legal de cómo mantener una huelga. Ustedes saben que cuando hay una huelga, y especialmente cuando el patrón es extranjero, entonces se moviliza la policía, se moviliza el gobierno y funcionarios públicos, especialmente del Ministerio de Trabajo. Y todo esto se describe en la novela. Y hay entonces una reacción de parte de los patronos. Y los patronos, aunque no sea en su empresa, pero cuando hay una huelga, pues ellos se dan informe de lo que está pasando para conocer cómo va ese proceso. Entonces se pide una mediación al Ministerio de Trabajo para que intervenga y además se busca la unidad interna de los trabajadores. Ese es el capítulo 3 de la novela Unidos en la lucha. El capítulo 4 es sobre el triunfo de la huelga. Se refiere a que se hace la huelga, tienen éxito, discuten, logran la mayoría de las cosas que ellos pedían, no todo, pero ellos consideran que es un triunfo. Entonces las realidades están en que al volver al trabajo hay muchos problemas que ellos no tenían previsto. El patrón toma medidas contra todos aquellos que fueron los dirigentes y también le da ayuda a los que no apoyaron o no están en el sindicato.
Eso es normal en todas las empresas. Y se aumentan a veces las condiciones o la protección o los salarios a los que no apoyaron o a los que no están en el sindicato, precisamente para debilitar a la organización sindical. Mientras pasa eso, en Los Montones, San José de las Matas, intentan desalojar a una familia de campesinos. Entonces, Orlando Hinoa, que es de esa región, que trabaja en la empresa textil en Santiago, pide ayuda al sindicato para que vaya en socorro de las familias que quieren desalojar en el campo. La familia de Orlando Hinoa es una familia pobre, le quieren desalojar de la tierra donde han vivido muchos años y ellos se sienten impotentes y necesitan entonces buscar ayuda. Y el sindicato, ya que ha tenido éxito en su huelga, que está formado legalmente, entonces va en ayuda a proteger a esas familias que quieren desalojar. Se presentan problemas familiares y ahí entonces se trata fundamentalmente lo que se llama la conciencia crítica. Quiere decir, hay que defender, pero también hay que criticar las formas de actuar tanto del sindicato como de la familia que tienen problemas. Y los campesinos entonces deciden, para defenderse, formar una liga agraria. Una liga agraria quiere decir es una asociación de campesinos, que es como si fuera un sindicato, pero en el campo casi nunca se usan los términos de sindicato, sino más bien de liga agraria. Entonces tratan de formar una liga agraria y entonces encuentran ayuda y solidaridad de los trabajadores organizados en la zona franca en Santiago. Ahí hay relaciones, es una trama entre José Joaquín, que es el organizador en Santiago, y la hermana de Orlando Hinoa, que se llama Rosa Albania, que es del campo, y la familia de ellos es la que está involucrada en ese proceso. Entonces ahí se hace un proceso de formación, de educación y de capacitación de los campesinos para que ellos comprendan en lo que van a entrar, cómo se forma una liga agraria y cómo se pueden defender para poder mantenerse en la tierra que están viviendo y lo quieren desalojar. El capítulo 5 se llama Unidos en la Lucha. Ese es el tema de la novela y ese es el capítulo 5. Quiere decir, el sindicato urbano va en ayuda, en colaboración para respaldar a los campesinos a organizarse para evitar el desalojo. Entonces, en Santiago, los que están organizados en la zona franca, en la industria textil, van en apoyo a los campesinos de Los Montones que tienen problemas de desalojo. Y hay en el campo un líder natural que se llama Don Pedro Gutiérrez. Don Pedro Gutiérrez existió y fue un gran líder campesino de esa zona de San José de las Matas. Entonces entran sobre las condiciones de vida y de trabajo de los campesinos y hay un video que se llama Las Encíclicas Sociales, que expone cuáles son los derechos y las libertades de los trabajadores, tanto del campo como de la ciudad. Surgen personajes campesinos y van dos líderes campesinos, quizá por el tiempo que tiene, quizá ustedes no lo han oído mencionar, pero uno es Eliseo Candelario Panyé de San Francisco de Macorís y Luciano Robles, también de San Francisco de Macorís, que son dirigentes. Eliseo Candelario fue porque falleció, pero Luciano Robles está vivo, que son dirigentes de la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas, FEDELAC. Y ellos van con la ayuda solidaria de ellos y la ayuda de los trabajadores de la ciudad, evitan el desalojo. El capítulo 6 es conocer el ambiente. Quiere decir, personas que hacía meses
no estaban organizados, ahora en la ciudad están organizados en un sindicato y en el campo, en una liga agraria. Entonces, tienen que conocer realidades de cuando las personas están organizadas, porque no solamente hay derechos, sino también hay deberes que hay que cumplir y para eso tienen que organizarse. Y ahí se presenta una película, es una película norteamericana que se llama Norma Rae. Es una película que fue muy famosa, es de una líder, una mujer líder sindical en una empresa textil. Y como aquí en esta novela se trata de la empresa textil, entonces se pone esa película entera para que las personas vean esa película que se llama Norma Rae. Es en la industria textil que se dan. Ahí también entonces aparecen varios dirigentes sindicales. Gabriel del Río, que es actualmente secretario general de la CAS, Vicente Díaz, que trabaja en la Federación de Sindicatos de Santiago, y dos personajes que ya fallecieron, Emilio Máspero, un dirigente sindical argentino que vivió mucho en Venezuela, y Henry Molina, un dirigente sindical dominicano que falleció hace algunos años. También aparece Juanita Pichardo, una dirigente sindical de Santiago, que fue la primera secretaria general del sindicato de fábricas de camisa Bazar en Santiago. Entonces se les da vida a esos personajes para que ellos en la novela se expresen y den sus orientaciones. El capítulo 7, el título es De repente. Ahí entonces cambia toda la situación cuando ya están organizados, cuando han tenido conflictos, cuando han tenido acciones. Hay un himno de los trabajadores que está en la novela que se puede oír y estos dirigentes dan orientaciones a los trabajadores, tanto del campo como de la ciudad. El capítulo 8 habla de dónde viene el dominio. Y es un capítulo para ver la influencia del exterior que hay en todos los conflictos laborales que se presentan y cómo son en la zona franca que funcionan empresas que funcionan en otros países y vienen a instalarse cuando los gobiernos le ofrecen que va a haber paz laboral, y paz laboral quiere decir no habrá sindicato ni habrán aumento de salario. Por eso en la zona franca es tan difícil hacer sindicato y evitar desalojos también. Entonces ahí se pone el caso de Mamá Timbó, que muchos de ustedes conocen, que fue una dirigente de las ligas agrarias cristianas que fue asesinada en noviembre de 1974 en Yamasá, porque es una modelo para las personas que quieren desalojar cuando ellos han vivido muchos años en una tierra que consideran que es de su propiedad. Y se pone también de ejemplo en esta novela el Colegio La Esperanza. El Colegio La Esperanza existe, pero fue un colegio que nació de un sindicato de trabajadores de la Compañía Anónima Tabacalera que discutieron un convenio colectivo y ellos con la empresa hicieron un colegio que todavía existe para los hijos de los trabajadores. Ese ha sido quizá uno de los logros más grandes que ha tenido el movimiento sindical dominicano, de que en una empresa se haga un colegio para los hijos de los trabajadores y todos los profesores son pagados por el sindicato y la empresa. Entonces, ese capítulo va dedicado a eso y el último capítulo se llama Volver al campo. Entonces, Orlando Hinoa, que había sido un joven de San José de las Matas, que viene a Santiago a trabajar en la zona franca y a estudiar, decide volver a su campo para trabajar con la Liga Agraria, para trabajar orientando a los campesinos y para integrarse a la comunidad de Los Montones. Hay un asalto, hay un juicio sobre personas que intentan hacer un asalto y finalmente triunfa el derecho y la libertad de los trabajadores del campo y la ciudad. Esta es la trama de esta novela que se llama Unidos en la Lucha. Como le dije al principio, de mi conocimiento,
es la única novela sindical que existe, por lo menos aquí en la República Dominicana, y no conozco en otros países donde hayan novela sindical dedicada al movimiento sindical y escrita por un sindicalista. Entonces yo termino explicándole esta novela, Unidos en la Lucha, que como le dije se inspira en una canción de Joan Baez que se llama No nos moverán, que dice: unidos en la lucha no nos moverán, unidos en la huelga no nos moverán. Muchas gracias y espero los comentarios de ustedes. Así es que cualquiera que quiera hacer uso de la palabra, pues con mucho gusto, para referirse al contenido de esta novela. ¿Quiénes quieren hacer uso de la palabra? Apolinar, Eloy, Juan, María, Oilda, Ángel. ¿No entendieron nada o entendieron todo? ¿Me puedes poner? ¿Ya puedo hablar? Adelante, Oilda, con mucho gusto. Bueno, mira, perdona que llegara tarde, pero me puse un escrito que me encontré sobre Cuba y me puse a contestarlo. Bueno, la novela, por lo que te he oído, es verídica, o sea, se basa en hechos verídicos, como una novela histórica. Es una novela sindical. Sí, pero yo le expliqué al principio que yo, dando clases, me di cuenta de que nadie había escrito una novela sobre el sindicalismo. Sí. Entonces, bueno, escribí esta primera novela con las características de una novela, quiere decir, con descripción de los personajes, con todo eso. Los nombres de los personajes son de personas que existen o existieron. No es su biografía de ellos, sino el nombre de los personajes. Y mucha gente lo conoce. Aquí les dicen novela histórica, en cierto sentido. O sea, según tiene temas o puntos históricos. Bueno. ¿Alguna otra persona quiere hablar, Apolinar? Sí. Buenas noches. Primeramente, me he quedado muy satisfecho de las explicaciones sobre esa novela escrita sobre el género literario de realismo crítico. Y sobre todo en la tarde de hoy escuchaba esa hermosísima canción que se llama No nos moverán. Unidos en la lucha no nos moverán. Así. Como un árbol firme junto al río no nos moverán. Unidos en la vida no nos moverán, de Joan Baez. Realmente la motivación principal usted la encontró en este gran himno, un himno que sirve para motivar a los seres humanos, para mantenerse firme en sus principios, para mantenerse firme en sus luchas. Y existen, tal vez motivados también por esa canción, otros colectivos en diferentes países. Por lo menos en México existe un colectivo que se llama Deportados Unidos en la Lucha. ¿Qué significa esto? Que unirse en la lucha no es más que unirse con el propósito de lograr grandes objetivos. Y yo creo que usted, que ha tenido una participación destacada en diferentes estamentos de la sociedad como líder sindical, sé que usted fue secretario general de la Federación Mundial de Trabajadores de la Agricultura, Alimentación, Hotelería y Afines, que es FEINTA. Fue secretario en 2 ocasiones, secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, y fue director del Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical INFA. Realmente su lucha es una lucha, su vida misma le da sentido a esa novela escrita por usted. Usted forma parte de esa novela porque su vida misma como líder sindical ha sido una lucha, y siempre ha sido una lucha por las grandes reivindicaciones. En estos momentos usted ha permitido que muchísimas personas de diferentes edades, a través de estos cursos, nos sintamos motivados, nos demos cuenta que
que debemos de mantenernos firmes en nuestros propósitos, que existe la oportunidad, si tenemos motivación, de escribir cuentos, de escribir novelas, de escribir poesía, de escribir historia, como es mi caso. Yo soy un historiador local, soy autor de la Historia General de Asia en 3 tomos, junto a 2 escritores, 2 historiadores azuanos. Soy autor de la obra Patrimonios Tangibles e Intangibles de Asua, donde hablo de los patrimonios tangibles e intangibles, de los monumentos, las ruinas antiguas, en fin. Yo creo que usted se convierte en una herramienta importante para que esa novela escrita en el realismo crítico se constituya en una fuente de inspiración para nosotros y para ese sindicalismo que en los últimos tiempos, yo entiendo que el sindicalismo no tiene la misma motivación, no tiene ese motor que tenía en la década del 80, del 90, todavía en el 2000. Por lo menos yo conozco líderes sindicales de mi provincia, como el señor Fran Tejeda y otros más, que han librado una lucha incansable. Los representantes de la asociación Mamá Tingó de Asua son líderes históricos tradicionales, y yo creo que me ha servido para escribir. Me he sentido motivado a escribir sobre las vidas de los líderes sindicales, de los líderes campesinos de Asua. Yo he sentido hoy la motivación de escribir sobre los líderes campesinos y los líderes sindicales, darle vida a esos personajes. Muchos de ellos ya han desaparecido, pero es necesario que ellos no desaparezcan en el tiempo. Entonces, la historia, una novela, podría convertirse en una herramienta importante para darle vida y para que ellos continúen siendo ente de motivación a otras personas, a las personas de esta generación. Muchas gracias, Profesor, Apolinar. sí, yo quería Sus decirle aportes. algo, profesor. Adelante. En su motivación, cuando usted expresaba en sus expresiones de la vida del sindicalismo, yo me encontré raro, porque yo viví esa época donde existían algunos líderes sindicales que no mencionaron ahí, como Luis Manuel Caraballo, Barbarín Mojica, que eran verdaderos líderes en esa época, en la época de los 70, de los 80, y qué raro no tuvieron ninguna mención en esa exposición que usted Bueno, dio. eso no es una historia del sindicalismo, es una novela. Okay. No es una historia del sindicalismo. Por Está eso no bien aparece aclarado. muchísimo. Está bien, profesor, Sí. gracias. ¿Alguien más quiere hablar? María de Los Ángeles quiere hablar, que tiene tu micrófono abierto. Sí. Adelante. Bueno, en primer lugar, sí, ciertamente yo no conozco ninguna novela sobre el sindicalismo. Y me parece muy interesante porque yo no sé cómo se lleva en tu país, en este país, pero aquí en donde yo trabajo se tiene un determinado tiempo donde hay un secretario general y todo lo que conforma un sindicato, pero se supone que nada más dura 3 años, no sé allá. Y actualmente hay 2 sindicatos en donde yo trabajo. Y me llamó la atención porque ya lo permiten que exista en una sola asociación 2 sindicatos. Pero yo lo que veo como problema es que al parecer uno apoya a las autoridades y el otro denuncia de lo que hay de las condiciones generales de trabajo. Entonces, a veces es muy controvertido esto, y además el otro sindicato se acaba de crear y tiene muy pocas personas.
si hay algún límite de personas en el hecho de que cuántas personas deben de haber en un sindicato como trabajadores para que pueda ser legalmente firme, ¿no? Entonces me gustaría que me dijeran cómo se lleva ya, cuántos años tienen y si se permite en una institución o en una empresa que se tengan 2 sindicatos. Bueno, del tiempo, México no es como tú dices. O sea, en México existió Velázquez y existió Lombardo Toledano, que duraron muchos años. Velázquez murió de 92 años y tenía más de 40 años dirigiendo la CTM, que no le decían CTM, sino CTM. Quiere decir que han habido muchos caudillos en el sindicalismo mexicano. Aquí se permite varios sindicatos en una empresa si cumplen la cantidad de afiliados. Ahora mismo, uno de los problemas serios que tiene la República Dominicana es que lo que crece son pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas, o sea, ya antes aquellas empresas grandes de miles de trabajadores ya casi no existen. Existe un ingenio Central Romana que tiene una gran cantidad, pero las grandes empresas se subdividen y ponen intermediarios y el promedio de trabajadores, el 92% de los trabajadores vienen de pequeñas y medianas empresas, que el promedio de trabajadores es de 15 trabajadores. Pero para hacer un sindicato se necesitan 21. Quiere decir que esas pequeñas empresas no pueden tener sindicato a menos que no formen sindicato por sectores industriales. Quiere decir, todos los trabajadores, digamos, de la industria textil o de tiendas de calzado o algo, hagan un sindicato. Pero esa no es la cultura. Por eso el movimiento sindical en todas partes del mundo ha decrecido mucho. O sea, la cantidad de afiliados que había, estamos ahora, por ejemplo, Francia, que era uno de los países donde mayor estaban, Francia ahora solamente el 9% de los trabajadores están organizados. Y en Europa han bajado casi un 50%. En los Estados Unidos, la AFL-CIO, y en casi todas partes del mundo. Eso se debe a que los adelantes de la tecnología, la globalización, ha traído más beneficio, hay más dinero, hay más recursos, pero no hay más empleo. O sea, esa tecnología desplaza la mano de obra. ¿Y la mano de obra dónde se va? Entonces, al sector informal. Y en el sector informal no hay sindicatos, porque no hay cómo organizarse. No tienen patrono, no tienen sueldo fijo, no tienen regalía pascual, no tienen vacaciones, no tienen seguridad social. Entonces, eso es un dilema a nivel general, no es en República Dominicana, en nivel general. Y el movimiento sindical de ahora no es el mismo de hace 30 o 40 años. Son dos cosas y dos escenarios totalmente diferentes. ¿Qué pasa? Que en algunos países el movimiento sindical se ha adecuado a las cosas modernas y en otros se ha quedado igual, no ha cambiado para nada y se ha quedado retenido, se ha quedado estancado. Por eso en términos generales. Sobre la novela. Gracias. Sobre la novela te felicito porque yo desconozco, por lo menos aquí no he visto sobre alguna novela sobre... Yo no conozco ninguna. No, yo tampoco, pero no sé si existe. Y en México se escribe mucho. Uh-huh. Quiere decir, México y Argentina son los dos países de América Latina donde más se escribe. Y Brasil, pero Brasil escriben en portugués. Pero en español son Argentina y México. Quiere decir que lo que no hay en México no lo hay en casi, menos lo va a haber un país chiquito como nosotros. No sé realmente si no exista, sería cuestión de que investigara. Pero no, es que, dentro... María, casi en ninguna parte del mundo los sindicalistas escriben, muy poco.
te escriben un informe grande o algo así, pero escribir literatura no, porque los sindicalistas están en actividad y en acción y el escritor está en solitario, está en tranquilidad para poder escribir. Y son dos cosas que es muy difícil tú juntar la acción con la literatura, con la acción. ¿Quién escriben? Los profesores de universidades, las personas que están pagados en buenas empresas que tienen tiempo para dedicarse a hacer eso, pero la gente de acción casi no escribe en ninguna parte del mundo. Los periodistas. Bueno, ¿alguien más quiere hablar? Gracias. Yo quería decirle, profesor, Diga. quería felicitarle realmente por la novela, porque yo he leído sobre el sindicalismo, por lo menos en el Código Laboral de Lupo Hernández Rueda, se habla un poco del sindicalismo en la República Dominicana y las huelgas. Pero yo que siempre iba consultando a algunos editores de libros, nunca había visto un libro que hable con esos tantos argumentos positivos sobre el sindicalismo en la República Dominicana. Realmente lo felicito por esa obra porque no lo había visto hasta la fecha. Más adelante voy a ver si puedo conseguir esa novela porque la veo muy interesante. Muchas gracias. Lupo Hernández Rueda fue un gran escritor, un destacado, pero en la parte laboral siempre fue un abogado patronal. Tú sabes cómo discutían los contratos colectivos. Él iba a una empresa y le decía, ¿cuánto tú tienes para dar? Y le decían, por ejemplo, 5 millones. Dice, yo te voy a discutir gratis. Ahora, la diferencia entre los 5 que tú tienes y lo que yo consigo, eso es lo que yo gano. Había que matarse con él para conseguir cualquier derecho. Quiere decir que Lupo Hernández es un modelo de abogado patronal contra los trabajadores. Y así hay muchos. Pues, ¿quiénes son los que pueden pagar? Los que pueden pagar son los patronos. Un sindicato no puede. Tú eres abogado y un sindicato te llama. ¿Cuánto te va a pagar un sindicato? Digamos, te dicen 5,000 pesos, pero una empresa te puede pagar 50,000 o 100,000 o más. Pero mira que moraleja, pero él escribe muy bien defendiendo los derechos del trabajador en su libro que él tiene de derecho laboral. Sí. Yo tengo una colección de libros. Son 6 tomos de toda la historia sindical y política del mundo desde 1802 hasta 1998 en orden cronológica, con las cosas que tienen importancia a nivel internacional, no los detalles de los países. México es muy famoso en el movimiento sindical porque Lombardo Toledano, que era un político y sindicalista, fue el creador de la CTM y creador de una organización latinoamericana. Él estaba muy ligado a la República Dominicana porque su hermana estaba casada con Pedro Enríquez Ureña, el eminente escritor dominicano. Y él estuvo varias veces aquí en República Dominicana, pero era en tiempo de Trujillo muy difícil para él porque él era de tendencia marxista. Pero era un individuo, además de sindicalista, era un intelectual. Quiere decir, no era, pero es creador de varias, inclusive la CTM, que todavía es una gran organización en México, fue creada por él y él fue su primer presidente. Bueno, ¿alguien más? Yo tenía una pregunta sobre... Oirda, adelante. Lo que mencionaste sobre los sindicatos tenían una base mínima de 21 personas. ¿En qué se basa eso? Mínima de 21 personas. Bueno, eso lo establece el Código de Trabajo en todas partes del mundo. El Código de Trabajo establece para hacer un sindicato se necesitan un mínimo de tantas personas. Quiere decir, si hay una empresa que son 1,000 trabajadores, 14 no se pueden reunir y representar a los 1,000. Entonces, para discutir un contrato colectivo, entonces se exige que mínimamente tengan la mitad de los trabajadores de la empresa, el sindicato. Si no, no tiene capacidad, porque un sindicato, digamos, aquí se necesitan 21, pero son 10,000 trabajadores, entonces 21 no pueden discutir en representación de 10,000. Entonces, para hacer un sindicato siempre se necesita un mínimo. En República Dominicana es 21 trabajadores de la misma empresa
o del mismo oficio o de la misma profesión. Pero ahora con las pequeñas empresas es muy difícil, con las pequeñas y medianas empresas es muy difícil lograr 21, porque la mayoría lo que tienen son 15 trabajadores. El promedio, está hablando, hay algunas que tienen más, pero otras tienen menos. ¿Alguien más? Bueno, Oilda. No, que estás hablando de la novela, la pregunta mía es más en general. ¿Qué podrías decir diferenciación entre sindicato y asociación profesional? O sea, los que se consideran que son profesionales dentro de una organización industrial. Bueno, Oilda, ¿cuál es la característica de una novela? La novela se basa en personajes, no en la trama. Esta se basa en la trama y los nombres, y yo le dije, son de personas reales, que eso no existe casi en ninguna novela. Las novelas son nombres ficticios y los casos son los grandes escritores latinoamericanos escriben en lo que se llama el realismo mágico. Así escribe, por ejemplo, 100 años de soledad. Hay mucha magia. En lo que escribe Isabel Allende, es mucha magia. Lo que escribe Vargas Llosa. Ahora, el realismo crítico tiene que partir de cosas reales. Por eso en esa novela no es fantasía, no es magia, son cosas que han pasado en la realidad. Todo lo que hay ahí ha pasado en la realidad. Ahora, cuando se escribe una novela, entonces hay que darle una trama, un sentido, porque quienes hablan son los personajes, no es el autor. Eso es, si uno hace un ensayo, uno puede hacer eso. Pero si es una novela, son los personajes los que hablan. Entonces, no hay novelas sin personajes. Hay ensayos sin personajes, sino lo que usted quiera hablar. Lo que dijo Apolinar, que él está escribiendo todo eso, bueno, son ensayos. Pueden ser ensayos de historia, de geografía, de lo que le dé la gana, pero son sus criterios sobre esa. Ahora, una novela no puede ser así. Una novela son personajes. Entonces, en esto yo me he basado en personajes del movimiento sindical y le he puesto nombre y he explicado, no es la biografía de cada uno de ellos. Tú conociste a Emilio Máspero, tú conociste a Gabriel, o conoces a Gabriel del Río, conoces a muchas de las personas que están ahí. Entonces, bueno, eso es el estilo literario. ¿Por qué no hay muchas novelas o libros, no digamos novelas, libros del movimiento sindical? Porque los sindicalistas no escribimos, la mayoría no escriben, ese no es su fuerte. Su fuerte es hablar, tirar discursos, defender, ir a la prensa, denunciar y hacer esas cosas. Pero sentarse, decía un amigo, decía, sí, Oilda, decía un amigo tuyo que se llamaba José de Jesús Plana, Ay, José. el sentarse, que él llamaba Operación Culo, sentarse en una silla y pasar 8 horas escribiendo, eso decía Plana. Eso no hay casi. De lo que hablen, que discutan, que vayan a la prensa, que hagan, de eso hay de sobra, pero sentarse a escribir, a sacar, a llevar contabilidad, a llevar cosas en el movimiento sindical es escaso. Uno de los grandes cubanos que se nos ha ido. Bueno, señores, agradezco mucho. Ya tenemos 1 hora, más de 1 hora. Creo que hemos discutido tanto. Esa novela cuesta 500 pesos y se le envía a su correo electrónico o a su WhatsApp en un libro digital. Agradezco a los que han intervenido y espero que nos encontramos el próximo miércoles, que yo le voy a mandar a decir sobre qué libros vamos a hablar. Muchas gracias. Especialmente creo que hablaron casi todos. Bueno, buenas noches. Gracias a ti por todo tu trabajo y toda tu organización. Muchas gracias, profesor. Buenas noches.